Buenas tardes, somos Andrés Sanz y Antonio Fernández y os vamos a comentar qué es la realidad aumentada y cuáles son sus usos educativos en el aula. Esta clase o esta pequeña lección forma parte del temario de tecnología de secundaria. En primer lugar, me gustaría comentaros que, ojo, la realidad aumentada es una herramienta de un gran potencial, pero no siempre va a ser necesaria. En muchas ocasiones la realidad ya es lo suficientemente real y no requiere aumentarla. No obstante, dicho esto, el gran potencial de la realidad aumentada nos va a dar herramientas muy potentes para desarrollar nuestra labor educativa. Bueno, pues la realidad virtual y la realidad aumentada muchas veces se confunden, pero son cosas distintas. La realidad virtual es una realidad que puede no existir y la realidad aumentada es que cogiendo la propia realidad das información sobre ella utilizando algún medio tecnológico, como el móvil, una tablet. Y por ejemplo, si vas por la calle y tienes una aplicación en el móvil de realidad aumentada, te puede decir el número de la calle, las líneas de autobuses que pasan por esa calle y más información. Con lo cual, aparte de fines educativos, sirven para otros elementos de la vida diaria. Vamos a distinguir entre dos tipos de realidad aumentada. La realidad aumentada basada en marcadores. En este caso, lo que hace el dispositivo, ya sea un móvil o una tablet, es leer la información que está en el propio marcador. Esa información es interpretable por el software de la tablet, ¿no?, o del móvil y, como podemos ver en la figura, por ejemplo, un plano que está en dos dimensiones, con ese visualizador nos da, digamos, esa realidad aumentada de la tercera dimensión que nos permite tener una concepción espacial mucho mejor. Esta sería el primero de los tipos de realidad aumentada. El segundo sería la realidad aumentada basada en posición. De todos es conocido el juego Pokémon Go, sigue existiendo, tuvo un momento de muchísimo éxito. Estos sistemas de realidad aumentada lo que hacen es que detectan en todo momento en dónde estás y en función de en dónde estás, hace o no hace algo el programa de realidad aumentada. En este caso, el típico juego, tú ibas por la calle y se trataba de cazar Pokémon. Entonces, cuando estabas en determinado sitio, el Pokémon estaba ubicado en el juego en esa ubicación. Si tú utilizabas tu aplicación de realidad aumentada, pues veías el animalito que tenías que captar. Y también los gimnasios. Era que cuando te ponían una esquina en la calle, un gimnasio, sabías que tenías que ir allí a competir con otras personas que tenían sus Pokémon y con eso ganabas puntos, ganabas armas y demás, con lo cual incluso te permitía relacionarte con la gente. Bueno, en cuanto a la realidad aumentada de nuestros objetivos, que es la propuesta de educación, tenemos que tiene que ser un objetivo específico. Es decir, a los niños y a los adolescentes, cuando utilicemos realidad aumentada, tenemos que tener claro para qué la queremos utilizar. Si es para enseñar geometría, si es para enseñar anatomía o si es para enseñar pues, otro tipo de cuestiones de asignaturas. La propuesta metodológica tiene mucha importancia que el alumno esté motivado. Es difícil preparar una clase de realidad aumentada para el profesor y tenemos que asegurarnos de que los alumnos de verdad quieran una clase con esta tecnología. Lo bueno de esta tecnología es que prepara al alumno para la realidad digital que va a vivir, que está empezando en esta época, pero que más adelante será ya lo cotidiano, y va a experimentar todos los conceptos de física, de visión espacial y demás de una manera mucho más sencilla de entender y de comprender y será mucho más fácil que leyendo un libro en 2D. Sin lugar a dudas, la geometría es el principio de la realidad aumentada porque podemos ver objetos que en principio solo podríamos ver en 2D, en 3D y para la visión espacial viene muy bien porque es una visión que cuesta y no siempre es fácil conseguir pues, ver que si la vista frontal, la vista de perfil, el alzado y con la realidad aumentada todo esto se facilita muchísimo. Por otra parte, cuando nos enfrentamos nosotros mismos y nuestros alumnos a aprender algo,
podemos decidir qué aplicación de realidad aumentada utilizar y así, por ejemplo, en estudiantes de medicina es muy interesante las propuestas que hay de estudio de anatomía porque ven cómo el cráneo se mueve en el espacio y les resulta mucho más fácil memorizar pues, las diferentes partes del cráneo, los huesos y el cerebro y demás en una interacción que en los libros es imposible encontrar. De cara a los profesores de tecnología, hay que tener muy claro que la realidad aumentada tiene aplicación en determinados momentos. La clave que nos va a aportar la realidad aumentada es, de cara a los alumnos, la posibilidad de interacción con los elementos gráficos que él está viendo, lo cual va a aumentar el grado del interés, el interés de los alumnos y, por tanto, su motivación. Ahora bien, es muy importante que los docentes tengan claro que la realidad aumentada tienes que utilizarla cuando realmente te aporta algo, cuando es un recurso gráfico. Entonces, cuando te aporta esas tres dimensiones que te permiten que el alumno consiga un conocimiento objetivo sobre algo, es cuando es realmente útil, ¿no? De manera que no la usaremos para todo. Nosotros ahora vamos a seleccionar algunos de los casos en donde pensamos que la realidad aumentada tiene mejor cabida. Como ya ha salido mencionado antes, la geometría es claramente un ejemplo donde la visión espacial se desarrolla claramente. Hay otros muchos ejemplos. Por ejemplo, anatomía. Hay ya aplicaciones prácticas en donde te permiten ver el cuerpo humano e interiorizar el conocimiento de las partes del cuerpo humano viéndolo en tres dimensiones. También podríamos hablar, otra aplicación típica es los movimientos de los planetas, el sistema solar, cómo se mueven los satélites, cómo describen las órbitas los planetas en torno a las estrellas, los satélites en torno a los planetas. Son aplicaciones típicas en donde la tercera dimensión juega un papel muy relevante en el aprendizaje de los alumnos. También, otro caso que aparentemente parece que es muy para alumnos de primaria es la posibilidad de que los libros cobren vida. O sea, con la realidad aumentada, las imágenes que estás acostumbrado a interpretar en dos dimensiones, puedes pasar a verla en tres dimensiones únicamente utilizando el visualizador, ¿no? Una tablet un teléfono móvil. Entonces, esto te da una riqueza en la imagen que tú capturas en tu mente cuando estás leyendo el texto, la imagen que interiorizas en tu mente, pues te da mucha potencia en tu aprendizaje. Otra aplicación que consideramos muy interesante para hacer atractivo el uso de la realidad aumentada es la típica de los museos. Ya estamos acostumbrados a que en todos los museos hay audioguías y te lo van, digamos, leyendo, ¿no? Bueno, esta aplicación que aparece en la imagen se puede ver aquí en Madrid, es el Museo Sorolla, y aquí básicamente es una audioguía en donde cuando tú vas con tu móvil y enfocas determinado cuadro de Sorolla, el propio Sorolla se pone delante del cuadro y es como si él mismo, con su voz sintetizada, te fuera explicando los motivos que le inspiraron a pintar ese cuadro, cómo jugó con la luz, la historia del cuadro. Entonces, esto resulta enormemente atractivo, ¿no? Porque la sensación que se te crea es que el propio autor del cuadro te está explicando el cuadro, ¿no? Entonces, el resultado es espectacular. Por último, el otro caso para utilizar en el aula que pensamos que puede ser útil para introducirse en la realidad aumentada es HP Reveal. HP Reveal compró hace poco Aurasma, que era, digamos, la aplicación más popular, y te permite hacer, bueno, construcciones muy sencillas de realidad aumentada en donde básicamente sobre una foto montas un vídeo y, bueno, aquello se anima simulando realidad aumentada. Entonces, para empezar a introducirse en este mundo, está francamente bien. Y bueno, como conclusiones, bueno, pues en contra tendríamos que implica un esfuerzo extra al profesor. Tiene, pues ya preparar una clase implica un esfuerzo, pues ahora él tiene que decidir qué tecnología utilizar, cuál no. Dependerá mucho también del jefe de estudio del centro donde trabaje, etcétera. No siempre es necesaria para entender conceptos de geometría o de anatomía y demás, pero sí facilita mucho su memorización y su comprensión, con lo cual tendremos un ahorro de tiempo bastante importante en el aprendizaje. Los pros, que pesan más que las contras, es que posibilita la interacción con el medio de una manera muy atractiva, porque te hace sentir que sabes más del medio que te rodea, de la realidad que te rodea, que sin estas tecnologías. Aumenta el interés por la propia, digamos, fascinación de algo novedoso, pues aumenta el interés, evidentemente.
y optimiza el aprendizaje porque tardamos menos tiempo en aprender más cosas. Y de cara a situaciones de exámenes y demás, esto puede ser muy interesante. Luego también en la vida real también tiene utilidades porque se está utilizando pues para temas de decoración, para que la gente sepa cómo va a quedar un mueble en su salón, incluso antes de comprar el mueble y temas por el estilo. Y imaginamos que tendrá un desarrollo muy potente en los próximos años. Bien, pues aquí damos por terminada esta lección sobre realidad aumentada. Esperamos que os resulte de utilidad y que, bueno, con esta píldora de 10 minutos de vídeo, pues os haya sido útil para introduciros en el apasionante mundo de la realidad aumentada. Muchas gracias.